Les invito a buscar en sus Biblias en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y leeremos los versículos del 46 al 54. San Juan 4, 46 al 54. Leeré de la versión Reina Valera 60. Les invito a seguir la lectura con su vista. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gracious God and our Father, Padre Celestial, we come to worship you today. venimos a adorarte en este día. Like the woman who stooped by your feet, Así queremos estar al lado de tus pies. we come to pour our praise on you. Venimos a otorgarte nuestras alabanzas, For you are worthy to be praised. puesto que eres digno de alabanza. So, dear God in heaven, Así que, Padre Celestial, make your presence felt in this room. que podamos sentir tu presencia en nuestro medio. Leave us not the same. Que no permanezcamos igual. In the name of Jesus we En el pray. nombre de Jesús lo pedimos. Amen. Amén, Padre. Amén. Hermanos, vamos a tener un privilegio especial. Pueden tomar asiento. Un privilegio especial esta mañana al escuchar al pastor Esmond. El pastor Esmond es uno de los vicepresidentes del White State en la conferencia general. Sus mensajes son mensajes que llegan. Y me informa el pastor de esta iglesia que están haciendo las gestiones para invitarlo a una semana de oración en un futuro aquí a la universidad, y que no quieren que se vaya sin que defina una fecha. Así que los hermanos que nos están visitando de otros lugares, bueno, tendrán el privilegio de escuchar a uno de nuestros futuros invitados a una semana de oración en esta comunidad. Nos sentimos contentos de tenerlo con nosotros en esta hora. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.
I think something just happened to me. Creo que algo me acaba de suceder. I think I was set up. Creo que me tendieron una trampa. But if it is God's will, Pero si es la voluntad de Dios, so let it be. bien atrapado, que así sea, dice. My brothers and sisters, Mis queridos hermanos, I always count it an honor siempre considero un honor and a privilege to speak on behalf of God. y el privilegio hablar en favor de Dios. Whenever I open the scripture, Cada vez que abro las escrituras, there is a sense that the scripture is better than I am. hay un sentido de que las escrituras son mejores que yo. Have you ever experienced that? ¿Alguna vez lo has experimentado? That somehow God shrouds himself Que de alguna forma Dios se envela a sí mismo, so that sinful lips como para que labios sencillos can speak holy words puedan hablar palabras santas and those lips not be burned. y esos labios no serán consumidos. The Bible tells us that our God is a consuming fire. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor, But somehow through the miracle of worship, pero por alguna forma, a través del milagro de la adoración, we can come into his presence podemos acudir a su presencia and walk out alive. y salir de aquí con vida. I say we rejoice Creo que debemos regocijarnos for the blessing of worship. por la bendición de la adoración. Amen. ¿No dicen amén? Would you imagine with me ¿Se imaginan lo que sería if there was a gun at the door, si hubiese un Dios aquí en la puerta? a machine gun, No, perdón, una pistola, una metralleta, and it was calibrated to a sin detector? y estuviese calibrado para detectar los pecados. So if you had any sin, Así que si tuvieras algún pecado, it would detect you at the door te detectaría ahí en la puerta and fire on you y te dispararía so you could not worship. como para que no pudieras adorar. So brothers and sisters, today, Así que mis queridos hermanos, hoy, as we sit in this place, al estar aquí en este lugar, worship is a miracle. la adoración es un milagro. I want to say a word of appreciation this morning Quisiera decir unas palabras de aprecio esta mañana to Rector Osuna, al rector Osuna, Castillo Osuna, the faculty and staff of this university, al personal de esta institución, to my colleagues in ministry, my mis- heroes and professors, a mis colegas del ministerio, mis héroes y mis profesores, to my director a mi director of the White Estate, del el Centro White and to all of you, God's children. y cada uno de ustedes, hijos de Dios. I thank you for allowing me to share God's word with you. Gracias por permitirle compartir el amor de Dios para a ustedes. I have to confess something to you. Debo confesarles algo. I like my God strong. Amo a mi Dios fuerte. I know that He is loving, Yo sé que es un Dios de amor, that He is kind. que Él es bueno. The Bible tells us that children enjoy His presence. La Biblia nos dice que los niños disfrutaban de su presencia And children will not go to people who are angry. y los niños no van con personas que son enojonas. They will not gravitate to people who don't like children. Ellos no se juntan con personas que no quieren a los niños. So the fact that the scripture tells us Así que el hecho de que la Escritura nos dice that they willingly ran to Jesus que ellos de su propia voluntad corrían a los pies de Jesús, tells me that there was something loving about my Savior. me dice o me indica que había algo amoroso con mi Salvador. And I love that about my Savior. Y eso es lo que amo de mi Salvador. He can be touched, the Bible says, with the feeling of our infirmities. Él puede ser tocado con los sentimientos de nuestras As enfermedades. he walked around Y al caminar in ministry, en su ministerio, the Bible says he would touch people dice la Biblia que Él tocaba a las personas and he would hug people y Él los abrazaba, and he would pray with people oraba con las personas and he would feed people. y Él les alimentaba. I like all of those things about my Jesus. Todo eso me gusta de mi Jesús. But make no mistake about it. Pero no nos equivoquemos. In his back, En la espalda there is a column hay una columna, of pure steel. así una columna vertebral de And I acero. like my God strong. Y me gusta que mi Dios sea firme. This Jesus, Este Jesús, the Bible says in John chapter 2, dice la Biblia en Juan 2, goes to the Passover. Él va a la Pascua And in the temple, y en el templo the
priests are selling Los things. sacerdotes se ponen a vender cosas. The Bible says he forms a cord Y dice la Biblia que él agarró una soga and begins to beat them. y empezó a dar golpes y a dar patadas. Get out of the temple, Fuera del templo, says Jesus. dijo Jesús. You have made my Father's house Han convertido la casa de mi padre a den of thieves. en cueva de ladrones. Jesus Jesús was not a weak person. no era una persona debilucha. In fact, the Bible tells us in 1 Peter 5 and verse 7, Nos dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. cast all your cares on him Pongan todas sus preocupaciones sobre él. because he cares for you. Porque él se preocupa por ti. In Psalm chapter 20 and verse 7, En Salmo 27 the great psalmist says, some trust in horses. es- algunos confían en caballos, dice, And some trust in chariots. y algunos en los carros de caballo. But we who know God Pero nosotros que conocemos a Dios, will trust in the name of the Lord. vamos a confiar en el nombre del Señor. Proverbs 18 and verse 10. Proverbios 18:10. The name of the Lord is a strong tower. El nombre del Señor es una The fortaleza. righteous runneth into it Los justos corren a él and are safe. y son salvos. And that's just his name. Y eso es solo su nombre. That's not the right arm that gets him the victory. Ese no es la mano derecha que le otorga la victoria. That's not the bodies whose stripes heal us. Eso no es el cuerpo que atrapa a los pecadores. That's not the ear No es el oído that is so attuned to us that it cannot hear us. que está tratando de escucharnos, sabe escucharnos. That's not the arm Ese no es el brazo that is so short that it cannot reach us. que es tan corto que no nos puede alcanzar. That's just his name. Es solamente su nombre. I like my Jesus strong. Me encanta mi Jesús que sea fuerte. The Bible says that he came in John chapter 4 La Biblia me dice que viene en el capítulo 4. into a De place Juan. called Cana of Galilee. Él llegó a Caná de Galilea He had been in Cana before. y él había estado en Caná. His antes. first miracle was in Cana. Su primer milagro se realizó allí en Caná. And most of us think of Jesus turning water into wine. Y la mayoría pensamos en que Cristo convirtió el agua en vino. A great miracle. Es un gran milagro. But make no mistake about it, it was as much a family miracle Y eso no nos equivoquemos, fue un milagro familiar as it was a demonstration of his power. y una demostración de su poder. Because everybody knows, Porque todo el mundo sabe don't run out of juice at the wedding. que no se te acabe el jugo en la boda, Because everybody will talk. porque la gente va a salir hablando. What kind of family does not have enough juice at the wedding? Mira nomás, ¿qué tipo de familia es esta que no tiene suficiente vino en la boda? In the culture of this day, En la cultura de este día, not to have the juice el no tener el jugo meant that the marriage might be in jeopardy. el matrimonio puede estar en peligro. Because if they can't get this right, Porque si no pueden confiar en él ahora, how will they get the marriage right? ¿cómo es que le va a dar después lo There que was shame necesita? attached to it. Eso había vergüenza. So atrás. Jesus steps up to the plate Así que Jesucristo llegó al plato and makes the good wine, y él convierte el agua en vino bueno. not the watered down stuff, No esa cosa guachenta. not the stuff you serve at the end when people are inebriated. No, en eso que se sirve al final cuando ya todos están un poquito bebidos. He serves the best juice Él last les da el mejor jugo al final, and protects the dignity of the family. protegiendo de esa manera la dignidad de la familia. In every one of Jesus' miracles, En cada uno de los milagros de Jesús there is a family. hay una familia. Somewhere below the pages, En alguna parte ahí entre líneas, somewhere in between the lines, ahí entre las a páginas, family is devastated una familia está devastada and in need of the Savior. y necesitan un Salvador. My message is entitled today, Mi mensaje intitulado hoy, Come to Jesus. ven a Jesús, Come to Jesus. ven a Jesús. The Bible tells us he makes his way through Samaria. Dice la Biblia que él caminó entre Samaria He stops off long enough to take the well y él se paró suficientemente tiempo para estar ahí en el pozo to the well. y llevó
al pozo. The well, Christ Jesus, El pozo se secó, le dieron agua a Jesús. gives a woman living water Y él le da agua viva a una mujer and creates in her a well, y crea en ella un pozo springing forth with everlasting life. que saca agua de vida eterna. The Bible says that when she is changed, Dice la Biblia que cuando ella fue cambiada, she begins to tell everyone what Jesus has done. empezó a contarle a todo mundo lo que Jesús había hecho por ella. The Bible says all the men Dice la Biblia que todos los hombres in the town, en el pueblo she says, come see a real man vengan a ver un hombre de verdad who showed me all my sin. que me mostró mis The pecados. Bible says she dropped her water pot Dice la Biblia que ella dejó caer su cántaro de agua and left. y salió. Jesus spent 2 days in that city Y Jesucristo estuvo 2 días ahí en la ciudad. because the Samaritans yearned to be in his presence. Porque los samaritanos añoraban estar en su presencia. Do you yearn to be in the presence of Jesus? Añoras estar en la presencia de Jesús. Are you happy to be with Jesus? Eres feliz estando con Jesús. Are you in a situation where you can't get enough of Jesus? Estás en una situación que no te alcanza lo suficiente para detener a Jesús. The Bible says he goes by his home because in Nazareth they did not believe in him. Dice la Biblia que él pasó por su casa, pero Nazaret no quería nada con él. And in John chapter 4 and verse 46, Y en Juan 4:46 he comes to Cana of llega a Galilee. Caná. And there is a father in trouble. Y hay un padre que tiene problemas. I don't know, have you ever had a sick child? ¿Algunos de ustedes que son padres han tenido un hijo enfermo? Do you know what it's like when you can't fix what's wrong with your child? ¿Sabes lo que se siente no poder arreglar el daño que tiene tu hijo? I am a man who has a child. Yo soy un hombre que tiene un hijo. Can you believe it? ¿Me lo pueden creer? God would allow me to have a child. Dios me ha permitido a mí tener un hijo. That's how you know the Lord has a sense of humor. Así es como sabemos que el Señor tiene un buen sentido del humor. When I get home Cuando llego a la casa from this trip, de este viaje, I will have to check him over voy a tener que revisarlo bien to see if he has all his fingers para ver si tiene todavía todos los dedos and all his toes, y todos los dedos de los pies and that there are no pieces of flesh missing from him. y que no le hace falta ningún pedacito de carne. Because whenever I come home, Porque cada vez que regreso a casa, there is something that's missing. algo le hace falta. Teeth are missing. Los dientes, se le caen los dientes. Things happen. Las cosas pasan. And one time he got hurt, Y en una ocasión se lastimó and I couldn't help him. y no podía ayudarle. And I put my arms around him. Así que lo abracé. But he cried one of those cries that let you know Pero él lloró, así como para hacerte saber he's really hurt. que realmente le dolía And I couldn't help him. y no le podía ayudar. And there's nothing like a father who can help his son. Y no hay otra cosa como un padre que no le pueda ayudar a su hijo. The Bible tells us Nos dice la Biblia. the boy is at the point of death. El niño estaba a punto de muerte. The Bible also tells us that his father is a nobleman, Y también la Biblia me dice que su padre era un noble, a man who was in the royal court of Herod Antipas. un hombre que estaba en la corte real de Herodes. Ellen White tells us in Desire of Ages chapter 20 Y Elena de White nos dice en Deseado a toda la gente capítulo 20 that he was a Jewish nobleman. que era un judío noble. He heard Y él- that Jesus was in town. Había escuchado que Jesús llegó al pueblo. And the Bible says he comes to Jesus Y la Biblia dice que acudió a su Señor. and presses his way until he gets to Jesus. Y llega hasta el momento de llegar ante Jesús. But Ellen White tells us something very powerful. Pero Elena de White nos dice algo sumamente poderoso. Ellen White says that he looked at a worn and tired Jesus. Que él dice que él vio a un Jesús desgastado y cansado. And wondered why he had made such an effort to get to him. Y luego se preguntó a sí mismo, ¿por qué hice tanto esfuerzo para llegar a este Señor? He said, this man can't be the Messiah. Este no puede ser un Mesías. How is he going? He doesn't look the part of a Messiah. Él no tiene el aspecto del Mesías. He doesn't present himself like a Messiah. Él no se presenta a sí mismo como Mesías. How can he do what I need done? ¿Cómo es que va a poder hacer lo que yo necesito que me haga? The Bible tells us in Matthew, Y la Biblia nos dice en Mateo, I believe it's in chapter 26, that Jesus presents himself in different ways. Shows himself. ok, entonces dice en Mateo 26 que Jesús se mostró a sí mismo como es. Sometimes he's the sick. En ocasiones estaba
Sometimes he's sick. En ocasiones está enfermo. Sometimes he's in prison. A veces está en prisión. Sometimes he's thirsty. Hay veces que tiene sed. Sometimes he's hungry. A veces que tiene hambre. Sometimes he's a stranger. En ocasiones es un extranjero. And we don't recognize him Y no lo reconocemos a in él his disguise. en su disfraz. Think about it for a minute now. Piénsale un poquito, por favor. All the power of the universe is in his presence. Toda la presencia, todo el poder del universo está en su presencia. Second Segundo Colossians rather, 2 and verse 9. Colosenses 2:9. In him, that is in Jesus Christ, En él, es decir, Jesucristo, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. mora la plenitud de Dios. So standing before this Father Así que frente a este Padre is a God more powerful than anything on the planet. hay un Dios más poderoso que cualquier otra cosa del planeta, But he doesn't recognize. pero no lo reconoce. But I'm glad for one thing. Pero me da mucho gusto una cosa. He brought Jesus Él trajo a Jesús faulty faith, algunas cosas un poquito falladas, failing faith, cosas de la familia. faith mixed with doubt. Bueno, trajo algo de fe. Y But brothers and sisters, my first point to you today is this. la fe con un poquito de dudas, pero mi primer punto quiero decirles hoy es lo siguiente. Come to Jesus, Ven a Jesús, even if your faith is faulty. aun cuando tengas una fe fallada. Take your chance on Jesus. Arriésgate con Jesús. Some of us can only bring Jesus faulty faith. Algunos de nosotros no podemos traer otra cosa más que una fe fallida con Jesús. We don't have the faith found in Matthew 8 and verse 8. No tenemos la fe que se encuentra en Mateo 8, versículo 8. The Bible tells us of a centurion Nos dice la Biblia de un centurión who had a sick servant. que tenía un siervo que estaba enfermo. And he said to Jesus, you don't have to come to my house. Y le dice a Jesús, no tienes que venir a mi casa. Only speak a word, Di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo se sanará. Some of us don't have only speak a word faith. Algunos de nosotros no tenemos el tipo de fe de solo di la palabra. That's just too strong for us. Es demasiado fuerte para nosotros. Some of us do not have Mark chapter 5 and verse 25. Algunos de nosotros no tenemos a Marcos 5:25, Just one touch faith. solamente la fe de un solo toque. The Bible says she came to Jesus Dice la Biblia que ella acudió a Jesús. in the press. Y ahí donde había muchas personas, Mark in his own way. Marcos en su forma His única, tight economy of speech su economía del habla, sums up her life in a couple of verses. resume toda su vida en 2 versículos. She had suffered many things, Había tantas cosas que tenía. of many physicians, Había ido a muchos médicos and was not better, y a cual no pudo and sanar. grew worse. Y estaba muy enferma. Heard about Jesus, Y ella escuchó de Jesús. and came to Jesus. Y así que vino a Jesús. My brothers and my sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, the best thing we can do when we have problems lo mejor que podemos hacer cuando tenemos problemas is come and press our way to es Jesus. venir y presionar hasta llegar a los pies de Jesús. The Bible says La Biblia nos dice that she touched him. que ella lo tocó. Ellen White paints this picture. She says she concentrated Dice Elena de White que ella se concentró 12 years of utter pain and frustration 12 años de dolor y frustración into a single touch. a un toque único. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez you touched him? que lo tocaste? He who has Aquel que tiene the hospital in his hem, el hospital en el borde de su manto. the physician's fixes Los médicos arreglan. in his fingertips. Fingertips. Ellos en los dedos. When was the last time you touched him? ¿Cuándo fue la última vez que lo But tocaste? everybody doesn't have one touch faith. Pero no todo el mundo tiene la fe de un solo toque. There are people who have no faith. Hay quienes no tienen fe. We see this brand in Mark chapter 5, for instance, Esta marca la vemos ahí en Marcos 5, por ejemplo, verses 1 to 20. versículos de 1 al 20. The Bible says that Jesus arrives on a boat Dice la Biblia que Jesús llegó en un bote with the disciples. con los discípulos And out in the distance, there is coming at him a man, y allá en la distancia venía un hombre yelling and screaming. gritando y haciendo líos. He's naked.
totalmente desnudo, He's bleeding. sangrando. Chains are dangling. Está cargando unas cadenas. They had tried to bind him and could not. Trataron de amarrarlo, pero no pudieron. The Bible says he met Jesus at the side of the water. Dice que la Biblia que él se vio con Jesús a la orilla del agua. Brothers and sisters, I am confident that the disciples were still in the boat. Mis hermanos, yo estoy confiado de que los discípulos seguían adentro de la barca. They said, "Go get him, Jesus. No, ve por él, Jesús. We'll stay here until it's done." Aquí estaremos contigo, pero desde aquí. And Jesus steps forward, Y Jesucristo dio el paso. a man carrying a legion of demons. Un hombre que cargaba una legión de demonios. Ellen White says that Jesus read a cry in his heart. Y Elena de White nos dice que Jesús leyó el clamor de su corazón. That he could not utter himself. Que él no podía no podía decir por sí mismo. Jesus can hear faith. Jesús puede escuchar tu fe, Even when a legion of demons have wiped it away. aun cuando una legión de demonios te la han quitado. The Bible says Jesus presses in Dice la Biblia que Jesús llegó and begins to remove them. y empezó a quitarlos. Demon number 295 Demonio 295 and demon number 962 y el demonio 962 and 2025 you gotta go y 2035 tienes que salir and 4092 you have y to go. 4092 vete. He gets down to where that man is Él llega al lugar donde estaba ese hombre and pulls him out. y lo saca. The Bible says Me dice mi Biblia the Father came to que el Jesus Padre vino a Jesús with faulty faith. con una fe But brothers and sisters, fallida. Pero mis queridos hermanos, it's not enough to just come with faulty faith. no es suficiente venir con una fe endeble. Number two, Número 2, you must believe in Jesus debes creer en Jesús, even when your answers are delayed. aun cuando Él no demore su respuesta. The scripture tells us that Jesus says to him, La Escritura nos dice que Jesús le dijo, except you see signs and wonders, you won't believe. a menos que veáis señales, no vas a creer. It reminds me of that time in Mark chapter 15. Me recuerda del tiempo allá I'm en sorry, Marcos, Matthew chapter 15. en Mateo 15, perdón. Beginning at verse 20 or so, I Por think. ahí, versículo 20 o por ese rumbo. The Bible says a Syrophoenician comes to Jesus. Dice que viene la mujer llegó a Jesús And the Bible La says Sirofenisa. her daughter is possessed. y dice que su hija está poseída. And she comes to Jesus Y llegó a Jesús and begs him to remove the demon from her daughter. y le ruega que le retire los demonios a su hija. The Bible says, Jesus says to her, La Biblia me dice que Jesús le respondió, we should not take nosotros no debemos the bread from the children's table quitar el pan de la mesa de los niños and give it to the dogs. para darse a los perrillos. I want to tell you something. Quiero decirles algo. It could not have been a black woman, Tal vez no fue una mujer negra, because if Jesus had called a black woman that word, porque si Jesús le hubiera dicho eso a una I- mujer negra, I think there would have been a fight. yo creo que habría un pleito ahí. But the Bible says she is undeterred by Jesus' statement. Pero la Biblia me dice que She no said- la detuvo la She declaración de said, Jesús. even the dogs Dice, aún los perrillos, le contestó, get the crumbs ellos reciben las migajas that fall from the master's table. que le caen al piso de la mesa del maestro. Jesus looked at her, Y Jesús la miró, touched by the fact that she would press her way to Jesus. tocado por el hecho de que ella iba a presionarse ante And not Jesús give up. y no se iba a rendir. He says, go thy way, thy daughter. Dice, is-" ve, tu hija. I don't know if you've ever had or seen Jesus work. No sé si alguna vez has visto I trabajar a remember Jesús. one time in my family, Recuerdo una vez en mi familia, I have 3 older brothers. tengo 3 hermanos mayores. I'm the youngest boy. Soy el niño, el muchacho más joven. And the brother that's right before me, Y el que viene justo antes de mí, he got involved with a girl. él se involucró con una chica And she grabbed his brain.
his brain, his mind. Y él agarró el dinero And she ran off with his mind. y salió corriendo con su dinero. And he just followed her Y él la siguió wherever she went. donde quiera que iba. And he would be disrespectful to my parents. Y él le faltaba el respeto a mis padres. He said words to them that were not kind. Le decían palabras indebidas a mis He padres. would blow up. Y él reventaba. That happens when you're in sin. Y sucede cuando estás en pecado. You lose your mind. Pierdes la mente. And he did. Y lo hizo. And the other brothers, Nosotros, los otros hermanos, we got tired of his mess. nos cansamos de todos esos líos. And so we wanted to minister unto him. Así que quisimos ministrarle a él. Órale, órale. We wanted to do hands-on ministry. Queríamos hacer ministerio de manos encendidas, de On manos him. arriba, sobre él. And my mother said, absolutely not. Y mi madre dijo, "No, ni lo piensen. There will be no fighting in this house. Aquí no van a pelear en esta casa." One day, Pero un día I was passing by his room, iba por su cuarto and my mother y mi madre was in his room. estaba ahí And she had the Bible open on his bed. con la Biblia abierta sobre su cama. And she began to pray. Se dispuso a orar And she just prayed. I kept walking by the room and she was just praying. y ella se puso a orar. Just Yo caminaba para aquí y ella seguía orando. Kept on praying. Que seguía orando. It didn't happen right away. No sucedió de inmediato, But one day he came home pero un día llegó a casa and he went to my mother y fue con mamá and he fell down at her feet y cayó a sus pies and he grabbed her feet y le agarró los pies and he started to cry y se puso a llorar and he started to plead y empezó a rogarle for her forgiveness. para que le perdone. And he cried Y lloró and he cried. y lloró He grabbed my father. y agarró a mi He padre. said, Papa, I'm sorry. Dice, papá, lo I let you lamento, down. te defraudé. I'm sorry for the way I acted. Lo lamento por la forma que I was actué. wrong. Estuve equivocado And he cried and he y cried. seguía and he cried. llorando. That's what Jesus can do Es lo que Jesús puede hacer if we don't give up on him. si no nos rendimos con Él. Come to Jesus even when your faith is faulty. Ven a Jesús aun cuando no tengas suficiente fe. Believe in Jesus Cree en Jesús even when your answers are delayed. aun cuando demore su respuesta. Ellen White tells us in the book Desire of Ages, page 197. Elena de White nos dice en Deseo de toda la gente 197. She says Jesus had perceived his problem before he left his house. Jesús percibió su problema aún antes que saliera de su casa. That which was disturbing his home. Aquello que estaba interrumpiendo su vida en el hogar. Jesus saw before he left home. Jesús lo vio antes de salir de casa. She goes on to say, Y continúa diciendo, Genesis 32 and verse 26. Génesis 32, 26. I will not let you go, No te soltaré, said Jacob, dijo Jacob, until you bless me. hasta que me bendigas. She says Y ella dice that the Savior que el Salvador cannot withdraw himself no se puede retirar from one saint de un santo who puts their trust in him que coloca toda su and confianza en will él not give up. y no se rendirá. We think he's trying to get away. Creemos que se está tratando de escapar. Oh, beloved, but why we think he's pulling away? Pero ¿por qué mientras pensamos que se está He is jalando, embracing us, realmente nos está abrazando, comforting us, consolando and telling us it's going to be okay. y diciéndonos que todo estará bien? Jesus Jesús comes viene to our rescue. a rescatarnos. Come to Jesus no matter your faith. Ven a Jesús, no importa cómo esté tu fe. Believe in Jesus even when your answers are delayed. Cree en Jesús aun cuando se desmore su respuesta. Number 3, Número 3. my final point. Expect from Jesus Espera de Jesús more más than that for which you came. de lo que tú le viniste a pedir. The Bible tells us that Jesus is touched by the Father's plea. Dice la Biblia que Cristo fue tocado por el ruego del Padre. He cries out, "Come down ere my child die." Dice, ven, porque si no muere mi hijo, dijo el Padre. I know my faith is not great. Yo sé que no tengo buena fe. I know as a Jew, I should believe in you. Yo sé que como judío debiera creer en ti. I can't bring you great faith. Pero yo no tengo la fe para eso. But save my child. Pero salva a mi hijo. Jesus is touched.
Jesús es tocado con Ellen White goes on to illumine this story. Y Elena de White ilumina un poquito esta historia. She said Jesus wanted to give him more Jesús le quería dar más than that for which he came. de aquello a lo que él vino a pedir. He came for the healing of his child. Él vino a pedir sanidad para su hijo, But Jesus wanted his family to have salvation. pero Jesús quería que su familia tuviese salvación. What possibly could be better than a healing? ¿Qué sería mejor que una sanidad? What possibly could be worse than death? ¿Qué podría ser peor que la muerte? I'll tell you what, Te voy a decir que death without Jesus. la muerte sin Jesús, Those who perish not in the ark of safety. los que perecen, no sin la salvación. Ellen White says Jesus had his entire family on his mind. Jesús tenía la familia en su familia entera en mente. And not just his family, Y no solamente su familia, but all the families in Capernaum where he lived. y todas las familias de Capernaum donde él vivía. She said, if Y dice, si he will believe and accept me, me cree y me acepta, then he and his entire house entonces él y su casa entera will become sharers of salvation compartirán esta salvación. in Capernaum where Jesus was soon to do ministry. En Capernaum, donde él hacía su ministerio. He wanted some families Él quería que algunas familias doing a little pre-Bible work hicieran un poquito de obra bíblica before he showed up. antes de que él llegase ahí. Some people who would get other people ready Así que las personas alistarían a otros for the coming of Jesus para la venida de Jesús in Capernaum. en Capernaum. The Bible says Nos that dice- this man, Nos dice la Biblia que este hombre, verse 53, versículo 53, not only was his son healed, no solo sanó su hijo, but the Bible tells us pero me dice la Biblia that his entire house believed. que su casa entera creyó en él. Praise the name of God. Alabado sea el nombre de Dios. For families that believe La familia entera and creyó. come to know Jesus Christ. Y vienen a ti, Jesús. Other families are waiting for us Otras familias nos esperan to be whom God has called us to be. para poder ser los que llaman a Dios. Many years ago, as I close, Hace muchos años I went to preach in Australia. fui a predicar en Australia. It was a wonderful week of prayer. Fue una semana de oración I maravillosa. saw many young people come to know the Lord. Vi que muchos jóvenes vinieron a One los pies del Sabbath. Señor. Y un sábado, At the end of the meeting, al final de la reunión, I made an appeal. hice un llamado. Many young people came. Muchos jóvenes acudieron. Great baptism. Un gran bautismo. But I tend to stay around until the end of these things. Pero a mí me gusta quedarme hasta el final de todo. I don't like to be rushed No quiero que me apresuren in ministry. en el ministerio. I don't care about food. No importa acerca de la comida. Comfort. El confort. None of it matters to me. Nada me interesa. I stayed with him. Permanecí con él. One young man who waited till the very end of the Un program jovencito que esperó hasta el mero final, when everybody else was gone. cuando todo el mundo se había ido. And he said these words to me Me dijo las siguientes that haunt palabras me to this day. que me siguen tocando hasta el día de hoy. He said, Me dice, Brother Esmond, hermano Esmond, what if you don't even feel that you need God? ¿qué si ni siquiera sientes que necesitas a Dios? He said, I have no desire for God. Yo no tengo ningún deseo para Dios. What can you do for me? My life is going fine. I don't need God. ¿Qué puedes hacer por mí? Mi vida va excelente, yo no necesito a Dios. And as he was talking to me, I was praying to God. Y mientras él me hablaba, Lord, give me the words to say to this yo young estaba man. orando y decía, Dios, dame las palabras para salvar a este To let muchacho. him know that you have a destiny and a plan for his life. Para hacerle saber que tienes un destino y un plan para su vida. Help me to say something to him Quiero decirle algo, Señor, that will awaken him to the reality that you're real. que lo pueda despertar a la realidad de tu realidad. And that his life is not full until you're in it. Y su vida nunca será llena, plena, a menos que tú estés en I ella. prayed with him and I don't know whatever happened. Le oré por él y nunca sabré lo que pasó. Last year, El año pasado I got a call me dieron una llamada, recibí una llamada to come to New Zealand que fuera a Nueva Zelanda for a week of prayer. para una semana de oración. I went. Y fui. I met a young man there Ahí conocí un joven who was
youth director of the local conference. Era director de jóvenes de la asociación local. He was the one who invited me. Él me había invitado. He said, "Do you remember me?" Me dice, ¿te acuerdas de mí? I said, "No, I don't remember you." No, ¿tú quién eres? He said, "Do you remember 13 years ago ¿Te acuerdas hace 13 años when you came cuando tú viniste to Australia?" a Australia? He said, "Do you remember you preached a week of prayer?" ¿Te acuerdas que tuviste una semana de oración? I said, "Yes, I remember that." Claro que sí, eso sí me acuerdo. Then he said to me, Y luego me dice, "My parents mis padres forced me to go to that meeting." me obligaron a ir a la reunión. He said, "I didn't want to go. No quería hacerlo, I did not want to be there." no quería estar He allí, said, "But my mother and my father made me go." pero mis padres me obligaron a estar ahí. And you know what I'm thinking? I'm praying and hoping that it was the young man I talked to. Y yo pensé, ojalá ese sea el hombre por quien oré. But it wasn't him. Pero no era él. There was another young man Era otro joven who made his decision to follow Jesus that day. que en ese día tomó la decisión de seguir a Jesús. And that young man Y ese joven became a pastor llegó a ser pastor and a conference official. y un oficial de la asociación. And now he was welcoming me back to his territory, Y ahora me estaba dando la bienvenida otra vez a su territorio, introducing me to his family presentándome a su familia after Jesus had saved him. después que Jesús lo salvó a él. Touched my heart. Tocó el corazón. In the minutes we have left, I want to ask you a question. En el minuto que tengo les hago una pregunta. Is there a need in your family? ¿Habrá alguna necesidad en tu familia? Is there something that Jesus can do for you? ¿Habrá algo que Jesús puede hacer por ti? In Luke chapter 5 and verse 17, En Lucas 5:17, that wonderful story where the friends break open the ceiling and drop esa historia maravillosa donde los amigos abren el techo y hacen bajar the a paralytic down to be healed al paralítico para and que lo sanen. forgiven. Verse 17 says that the Pharisees were there. Dice el versículo 17 que los fariseos estaban presentes And it says that the power of God was present y el poder de Dios estaba presente to heal them, para sanarles, but they left unhealed pero ellos se fueron sin in the recibir sanidad en presencia de Dios. My brothers and my Mis sisters, queridos hermanos y hermanas, Jesus is here. Jesús está aquí, He's here. aquí está. If there is something in your family Si hay algo en tu familia or a family that you know, o una familia que tú conozcas, someone unsaved, alguien que no es salvo, someone desperately in need of Jesus, alguien que necesita desesperadamente a Jesús, I want you to come down and join me down y front. quiero that we que might vengan pray. aquí y se unan conmigo para una oración. If you're here, press toward the front. Si estás aquí, vengan hacia el frente. Press to the front. Vengan al frente. Jesus is able Jesús puede to fix whatever is wrong with us. arreglar todos nuestros problemas. Do you believe that today? ¿Lo creen eso hoy? Amen. God is able to do the impossible. Dios puede hacer lo imposible. Bring whatever faith you have. Trae el tipo de fe que tengas. Believe even if the answer is delayed. Cree aun cuando se demore la respuesta de Dios. Expect more from Jesus than that for which you came. Espera más de Jesús que aquello por lo cual viniste. Make your family Que tu familia and your loved ones y tus seres queridos a conduit of His blessings. sean un conducto de su bendición. Help men and women come to know Him Ayuda a que otros hombres y mujeres lo conozcan a Él until He comes. hasta el día que regrese. Would you bow your heads with me? Inclinamos el rostro para orar. Gracious, loving Heavenly Father, Amante Padre Celestial, we come to you in this moment venimos ante tu presencia en este momento because we need you. porque te necesitamos. Dear God of love and mercy, Señor de misericordia y amor, your power has not weakened. tu poder no se ha debilitado. It remains as concentrated as it was in Cana that day. Permanece tan concentrado como aquel día en Caná. If you could restore that father and his son, Si tú pudiste restaurar a ese padre y a su hijo, if that whole house can believe,
Si esa casa entera pudo creer, if that family can be a witness y si esa familia pudo ser testigo in a broken world, en un mundo quebrantado, then surely, Jesus, entonces seguramente Jesús you could do it again for these families here. lo puedes hacer otra vez para cada familia aquí presente. God, I pray that under the sound of my voice, Dios, que al sonido de mi voz, that you would heal whatever is broken in those homes. que tú puedas sanar cualquier asunto quebrantado That- en esos hogares. That if there are loved ones who are lost, Que si hay seres queridos que están perdidos, that you will send them running back home, que los envíes nuevamente al hogar, that you will save them. que los salves. We thank you, God. Gracias, Padre. We praise you, God. Te alabamos, We Señor. lift you up, God. Y queremos decirte, We put you on high, God. te ponemos, te elevamos, We put you between earth and heaven, God. te colocamos entre nosotros y el cielo, Señor. That you lifted up Que tú has levantado may draw all men unto you. y vas a traer a todos los hombres a ti. We put you high above our problems Te ponemos muy por encima de nuestros and high problemas above our challenges y arriba de nuestros desafíos and high above our problems. y arriba de nuestros problemas, Señor. We lift you up, Jesus, Te levantamos a ti and we thank you. y te agradecemos. Amen. Amén, Padre. Amen. Amén. May God bless you. Que Dios les bendiga. Believe Crean en Él it is done. y será hecho. You may return to your Pueden seats. retirarse, pueden ponerse, recuperar sus asientos, perdón. Y queremos recordar que en este momento ya está en la pila bautismal la jovencita Fernanda Ancinos Gutiérrez y el pastor juvenil Francisco Soto le bautizará en esta mañana. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición de Dios en esta ceremonia tan significativa para Adalía Fernanda. Oremos. Amante y bondadoso Padre, gracias porque todos los días nos invitas a venir a los pies de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en ti hay salvación, en ti hay perdón y en ti nuestras vidas pueden ser transformadas. Damos gracias porque en el hogar de nuestro hermano Gerardo y nuestra hermana Leticia hoy hay felicidad porque su hija Adalía Fernanda ha decidido entregar su vida a Jesús y dar testimonio de su fe públicamente a través del bautismo. Te ruego, Señor, que la bendigas, que la uses, que a donde quiera que vaya pueda dar testimonio de ti y predicar de tu evangelio. Como ministro del evangelio y siguiendo el mandato de nuestro Señor, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que el pueblo de Dios con un fuerte amén podemos darle la bienvenida a Adalía Fernanda a nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos mantenga fieles a Él. Recibir de cada uno de ustedes los diezmos y las ofrendas. Voy a mencionar lo que Malaquías nos anima a cada uno de nosotros diciendo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Dios omnipotente, llenos de gratitud estamos por tu palabra, llenos de gratitud por las bendiciones. Tú eres nuestro Dios.
el Dios que abre las ventanas de los cielos para ayudar a sus hijos. Y te rogamos en este momento que bendigas los diezmos y las ofrendas que se habrán de depositar en el alfolí para tu causa, para la iglesia. Bendice a todos aquellos dadores llenos de gratitud a ti para darte lo que a ti te corresponde. Honra y gloria al Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén.